el fundador de Wikileaks, Julian Assange, apareció en el Festival de Cannes vistiendo una playera con el nombre de los miles de niños palestinos muertos en la guerra de Israel en Gaza. Tarea donde solamente los personajes se ven con eso. Que la fotografía está maravillosa y se estrena. El cine que nos une. El cine que nos une. Estamos empezando un nuevo capítulo del cine que nos une, ¿no sé, Antonio? Aquí estamos, Cris. Pues sí, con mucho gusto aquí reunidos nuevamente para ustedes. Recuerden que estamos en el Forest Café, un lugar muy bonito aquí en la colonia Narvarte. Desayunos, pues delicatessen, tecitos, un lugar muy agradable para pasar un buen ratito solitos o en compañía. Hay wifi, pueden ponerse a escribir, pueden ponerse a trabajar, pueden hacer un podcast como el que hacemos aquí nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí están las puertas misteriosas atrás. Ajá, si de repente y hay una... ven que entra gente y desaparece. Sale de allá, va para acá. Exactamente, entonces no se saquen de onda con eso, todo bien. Pero bueno, pues estamos aquí como siempre para hablar de buen cine, de muy buenas opciones para pues esta semana y en general, porque pues el cine no lleva una temporalidad, el cine es eterno, afortunadamente. Y bueno, pues tenemos cosas bien padres, Cris, esta semana. Tenemos un programa fuerte. Las pelis son muy buenas películas, pero no son tan sencillitas. No son así de que te relajas y te comes tus palomitas, no. Pero valen la pena. Hay un clásico bien bonito. Ay, sí, tenemos un clásico. Bueno, ya ahorita van a ver cosas. Eso sí. Empezamos. Estrenos. Y Toño, empezamos con una película alemana. Júpiter. No es tan nueva, es del año 2003. 23. Aquí, 2023, perdón. Aquí apenas se está estrenando en salas, pero sí. se había estrenado, ¿no? Ya Júpiter, pues bueno, una película del director Benjamin Toll, o Foll sería la pronunciación correcta, Foll, que bueno, efectivamente es del año 2023. A veces las películas todavía tenemos algún rezago importante en que nos lleguen a México. La razón es esta crisis, bueno, para los amigos que no sepan mucho de distribución, hagan de cuenta que viene un festival como ahorita está el Festival de Cannes, que está precioso y que vino esta Palma de Oro para Robert De Niro y la Palma de Oro ayer sorpresa para Denzel Washington, estuvo preciosa. Bueno, en el Festival de Cannes hagan de cuenta que se estrenan las películas y luego las películas pues van teniendo en el mercado del filme, porque ya saben, ¿no? Lo hemos dicho varias veces, estamos hablando de un arte que nos gusta mucho, pero también hablamos mucho de cochino dinero, porque así es, ¿no? Sí, entonces las películas se venden, las películas se van vendiendo por territorios, entonces nosotros formamos parte de un territorio que depende mucho comercialmente de la exhibición en Estados Unidos, por una cuestión de geografía, no es ninguna cuestión nacionalista, no tiene que ver con mucho Trump, menos, no tiene que ver con Trump. Dios nos guarde de que tenga que ver con Trump, porque todavía eso de los aranceles no quedó claro, Todavía pero no bueno, está. Entonces, por ejemplo, una película de la India, pues después de tener su mercado local, pues empieza a vender a diferentes territorios y entonces se hacen mapas, ¿no? Entonces, bueno, primero estreno en el sureste asiático y luego me muevo a lo mejor hacia Europa del Este y luego ya Europa occidental y luego ya me muevo a lo mejor para Argentina, o sea, Sudamérica, y de ahí voy subiendo hasta que llego a Estados Unidos y la película baja, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor sí tenemos un rezago de 2 años o 1 año de repente entre películas que vemos. ¿Con lo digital? ¿Qué pasa es que ahí? Ese es un riesgo, qué bueno que lo tocaste, Cris, porque ese es un riesgo muy fuerte. La película, de pronto, pues algunos samaritanos la suben a algunos sitios que no son legales y la película se empieza a ver por ahí. Ese es el riesgo de que se tarden tanto los circuitos en cubrirse. Ahora, es que son como se llaman pantallas. Hay una pantalla que se llama Theatrical, que es la sala de cine, está ahora la plataforma, ahora diferentes cosas, pero sí. Ese es el formato de la pantalla. La piratería hace que todo se adelante y que todo funcione mucho más rápido si es que realmente quieres una recuperación seria de tu producto. Entonces, ahora, las generaciones nuevas, 1 o 2 años, se tardó mucho en llegar. A ver, en los 80, 90, no, bueno, todavía los 2000
había películas que de repente se estrenaban en la Cineteca con 11 años de retraso. Hay películas mexicanas que se han llegado a estrenar con 7 años de retraso. Y no es censura, no es que el director, no. Es la burocracia y todo el proceso que se debe seguir, ¿no? Yo le di seguimiento a una película que se llama Acapulco, la vida va. Les cuento el caso rápido. Acapulco, la vida va era una película del 2013, se estaba exhibiendo en el 2018 por primera vez. El director ya no hizo otra película. Los 4 actores, porque eran unos señores mayores que se iban de viaje a Acapulco, una especie de bucket list para Región 4. Ajá. Y los 4 actores quedaba uno vivo, obviamente en el estreno. Ay, Dios, la productora quebró después de hacer la película y claro, pues se entiende, ¿no? O sea, si el cine mexicano tiene que hacer antesalas de 5 años, pues obviamente tu inversión ya valió, tu interés ya valió, el director quién sabe a qué se estaba dedicando, y bueno, la película duró una semana. Entonces, sí, dense de santos que nada más se nos atrasen 1 o 2 años, antes eran muchísimos años más. ¿Pero qué pasa ahora? O sea, sí. ¿Que no puedes mandar el link para que descarguen la película? Bueno, en aquel momento todavía no, creo que también eso aceleró mucho la pandemia, Cris. O sea, cuando vino la pandemia y quienes nos dedicamos a esto, pues teníamos que reseñar y no había cines abiertos, pues las distribuidoras lo que hicieron fue mover material en línea. Los festivales que se hicieron en línea, sobre todo durante el 2020, abrieron sus secciones en línea para que la gente los pudiera ver, pues porque nadie podíamos ir físicamente a los lugares, ¿no? Entonces ha sido un proceso, pero bueno, pues sí, efectivamente a veces las películas nos siguen llegando con muchos años, pero no como antes, donde sí había décadas incluso para el estreno de una película, o simplemente no llegaba. Simplemente no llegaba. Bueno, el caso de Júpiter es bastante reciente, es 2023, se exhibe con nosotros en 2025 y le está yendo bastante bien, déjame contarte. Es que el tema es, además está muy en boga este asunto de los conspiracionistas o el asunto de los grupos, o sea, yo he escuchado los terraplanistas, sí, claro. Hay mucho y ahora pues YouTube e Internet ayuda a que estas ideas sean ciertas o no, aquí no nos vamos a meter en qué es cierto ni qué es falso, claro. Pero se difunden y entonces pues sí puedes cubrir, sin querer hacerles spoiler de la película, tiene que ver precisamente con algo como una secta, como un grupo de gente que tienen unas ideas y que además en torno a un mundo que se está deshaciendo pues por la contaminación, o sea, el cambio climático y demás. Entonces todo eso, y además la economía. Así es. Y es una familia que no tiene, o sea, se ve pues mal económicamente, mal emocionalmente. Sí, no son particularmente el alma de la fiesta, ¿no? Y bueno, el otro gran tema que toca, bueno, por un lado es eso, o sea, estamos en una crisis tan fuerte en todos los sentidos, sobre todo en el sentido moral, que pues estos grupos, estas sectas como la que retrata la película, pues aquí están ofreciendo una vida mejor en el planeta Júpiter, por eso la película se llama así, Júpiter. Entonces, esta familia, que es la protagónica, pues de pronto por sus broncas, por sus anhelos, por sus ansiedades, pues se dejan llevar por esta secta, y es una secta perfectamente bien armada que les está prometiendo la vida eterna en el planeta más grande de la Vía Láctea. Entonces, bueno, nuestra protagonista real es la chica, la hija mayor de esta familia, que pues bueno, de pronto se empieza a dar cuenta que lo que empezó como un acercamiento a algo distinto ya está tomando caricias cada vez más fuertes. Y bueno, finalmente, pues imagínate que tengas 12, 13, 14 años, pues te gustan los chavos, el celular, el internet, tienes una vida como joven y de pronto tus papás te dicen, no, hay que irse preparando porque ya nos vamos a ir a Júpiter a vivir, a que seamos felices porque este mundo se va a acabar. Obviamente nuestra protagonista es mucho más inteligente que sus papás, se da cuenta que todo es una tomada de pelo y bueno, a partir de ahí, pues la protagonista tiene que
ir planteando de qué manera, primero, hacer entender a su familia que esto es una tomada de pelo enorme, y por otro lado, si no los convence, de qué manera ella se va a tener que escapar. El director dice algo muy interesante, dice, bueno, armamos el guión con esta idea de la secta apocalíptica y no sé qué. Dice, pero realmente es un retrato de lo que a todos nos pasa en la adolescencia, ¿no? Cuando ya eres adolescente y a lo mejor un poquito más allá de adolescente, que de repente, y eso es muy sano, amigos y amigas, que empiecen a ver a sus papás no como sus papás, sino como personajes. O sea, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué están haciendo esto? Pues bueno, nosotros todos como seres humanos somos falibles, ¿no? Claro. Entonces la película plantea esto: cuando tú eres jovencito y de repente ves o que tu mamá o que tu papá o que tus hermanos o que tus tíos o tus primos o tus amigos de la escuela la están regando. Y tú lo estás viendo claramente, y bueno, más en el caso de tus papás, porque pues tus papás son, en ese momento pues no tienes trabajo, el claro, dinero te lo dan ellos, no, las que decisiones. En algún momento los viste como claro, los superhéroes, los que nunca se equivocaban y que lo podían claro, todo. Totalmente. Y justo esa es la adolescencia, cambias para verlos como personas, como seres humanos que se equivocan, que tienen debilidades y que no siempre tienen la razón, ¿no? Entonces imagínense ustedes que el problema mayúsculo en el que está la joven protagonista de Júpiter, cuando su familia ya está haciendo maletas y está preparando todo porque se van a ir a Júpiter a salvarse del fin del mundo. Entonces, bueno, más allá de esa metáfora fantástica, la película es eso. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a tomar decisiones y empezamos a ver lo que está bien y lo que está mal, no en términos morales, sino para nosotros, ¿no? Y en qué momento pues la protagonista también va a tener que pintar su raya, porque esto ya se está volviendo una locura. Entonces a mí me gustó mucho la película por eso, porque te retrata una sociedad bien enferma que se tiene que estar apoyando de estas cosas para poder seguir teniendo una meta y algo que hacer. Y por otro lado, pues una chavita que entra en este proceso de, híjole, yo esto lo veo muy mal y se está poniendo peor, ¿no? Entonces, bueno, no se la pierdan, porque es eso, es la educación sentimental en medio de un mundo completamente apocalíptico, ¿no? Y que cuántas veces también nosotros, aún como adultos, hemos enfrentado tal vez no este tipo de sectas, no tan fuerte, pero sí información que dices, ¿qué? ¿No? ¿En serio? ¿Esto es cierto? O sea, ¿cómo? ¿No? Con la ciencia, con la política, con lo que sucede. A veces esa información dices, no, y entonces ahí es donde tienes que discernir hasta dónde es cierto y hasta dónde no lo que estás viviendo, ¿no? Y también algo que a mí es un tema que me apasiona en general, que es el tema de la formación de un criterio. Claro. No, o sea, finalmente también algo importantísimo en la adolescencia es, vas formando un criterio, vas sabiendo lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que quieres experimentar, lo que te dice la gente que no hagas, pero tú lo vas a hacer. Entonces, eso es lo que toca la película, y por eso va mucho más allá. Digo, es de estas películas que si las hiciera el Hollywood tradicional, veríamos a los papás yéndose a Júpiter y la chava aventándose de la nave espacial. No, aquí no hay efectos especiales, no hace falta nada. Simplemente la pura idea de una familia o de una pareja que lleva una familia, de caer en este garito de lo apocalíptico, y que todo además esté tan bien armado para seducirlos. Sí. Y como de repente un personaje dice, no, eso no es lo mío, y esto es absolutamente demencial, ¿no? Pero ella tiene que tomar la decisión, porque si no, pues, se la van a llevar a Júpiter, y eso quién sabe qué significa, ¿quién ¿verdad? sabe dónde es Júpiter? Entonces no se la pierdan, se llama Júpiter, película alemana que se acaba de estrenar en esta semana. Y está en la Cineteca. Está y en todos los Cinemanía, también por ahí están salas comerciales. Búsquenla, ahí se llama Júpiter, no hay pierde. Búsquenla. Muy bien. Estrenos. Y nos vamos con mis cuatro hijas. Exacto, vámonos a Túnez. Túnez, bueno, pues Túnez es un país con el cual hemos tenido bastante buen contacto cinematográfico. Yo me acuerdo de una película que aquí en México fue exitosísima, que se llamaba Satín Rojo, que era la historia de una señora guapa de unos 40 y tantos años, que de repente entraba a tomar clases de belly dance.
Y entonces, bueno, obviamente el marido se paraba de pestañas y se arrancaba los pelos, pero pues de pronto ella le encontraba gusto al gusto y se acababa convenciendo a las vecinas y a su hija, que es una jovencita, y luego se las llevan de gira. Entonces, bueno, era este retrato de pues un grupo de mujeres que se rebelaba contra ese machismo de la sociedad islámica en un momento donde Túnez todavía vivía bajo un periodo político pues dictatorial muy restrictivo. Bueno, restrictivo y no, porque como están en el norte de África y obviamente Europa les pega mucho, ya como que habían ablandado las cosas. Es que Túnez es el país de los países musulmanes que tienen mayor apertura a que las mujeres sí estudien, los mismos padres los llevan, y eso por un presidente que estuvo y que dijo vamos a abrir las puertas para que las mujeres hagan, trabajen, estudien. Exacto, y demás, ¿no? Entonces bueno, esta que historia todavía tiene sus cosas. No, todavía tiene sus cosas y se acabó poniendo peor, porque finalmente Túnez, a partir de la famosa primavera árabe, donde cayeron un montón de regímenes del norte de África, pues bueno, Túnez se recrudeció la censura, le permitieron la entrada a grupos terroristas como ISIS, y ahí es donde empieza nuestra película, que se llama Mis cuatro hijas. Bueno, hay que mencionar el nombre de la directora, es Kadiler Ben Haima, es la directora, y bueno, ella propone algo muy interesante. La película abrió en el Festival de Cannes del 2024, y fue una gran sorpresa porque la estructura narrativa de la película es muy importante. Bueno, la base, ¿cuál es? Una mujer que es viuda y que tiene 4 hijas. 2 de esas hijas murieron porque se unieron al grupo terrorista ISIS y fallecen en un atentado. Le quedan solamente 2 hijas. Entonces la directora conoce la historia de esta mujer y hace algo muy interesante. Casi nunca, y es muy raro que pase, en las películas de Abbas Kiarostami sí, en algunos otros, y seguramente por Kiarostami es que esta directora toma esa decisión. Pues es muy raro que veamos la película y al mismo tiempo el making of, el cómo se filmó la película. Bueno, pues aquí, para todos los que les obsesiona este asunto de documental ficción, las dos están juntas, porque resulta que vamos a ver la historia de cómo esta mujer perdió a 2 de sus hijas y a las otras 2 las cuida de una manera obsesiva, pero la historia está representada por la protagonista real y las hijas reales y por actrices que las interpretan en la película. Ahora, el asunto es que vemos las dos cosas al mismo tiempo. De repente vemos a las hijas fallecidas interpretadas por actrices, a la actriz que está interpretando a la mamá, y en un momento dado con las auténticas, y de repente hay una escena muy padre donde la mamá está regañando a las hijas, no sé qué, y de repente la mamá de veras se mete a cuadro y le dice a la actriz, fíjate que así no fue, yo les dije esto y lo otro y lo otro y lo otro, y bueno, pues ya la actriz no dice nada más que, ok, sí, acepta la corrección. La mamá se sale de cuadro y entonces la mamá de ficción regaña a estas hijas, que además, pues bueno, para la protagonista auténtica es, imagínate que veas a 2 actrices interpretando a tus hijas muertas. Que además, ¿no?, es justo lo que le decía la directora, por eso le puso una actriz como mamá. Exacto. Porque cuando haya momentos con los que no puedas, va a estar la actriz haciendo ese papel, ¿no? Así es. Entonces, bueno, la película es muy curiosa, pues también por esa estructura que le da, ¿no? O sea, a veces siempre vemos películas basadas en historias reales y a lo mejor al final vemos una foto de la protagonista real, o por ejemplo en Erin Brockovich, que me acuerdo que estábamos hablando de ella hace unos cuantos programas. Hay un momento donde Erin Brockovich real se cruza con Julia Roberts. O sea, esos son detalles como cameos, que por cierto hoy tenemos una sorpresa de ello. Son cameos muy padres porque él es el personaje real entrando a su ficción, nada más pasa y saluda o nada más pasa, pero es el personaje real. Aquí no solamente pasan, están interactuando todo el tiempo en la película, y esto que decía Chris es muy importante. O sea, estas chavas entraron a ISIS como parte de esa liberación femenina
que un grupo terrorista les aseguró. Que también les lavaron el cerebro. O sea, volvemos, les digo que están buenas las películas, pero está fuerte de cómo pueden manipularte. Claro. Sea una secta o sea un grupo terrorista. Y la mamá no pudo hacer nada. Aquí la mamá sí no pudo hacer absolutamente nada. Y todo acabó. Sí, eran jovencitas. Entonces, pues ahora el miedo, el pánico es que tus otras 2 hijas también se vayan hacia allá. Y bueno, pues eso es lo que presenta Mis 4 hijas. Realmente es una película bien interesante, bien padre. Estas rupturas de la ficción en el documental y el documental en la ficción les van a gustar mucho. Y pues bueno, finalmente hablamos de historias de mujeres, hablamos de mujeres en un contexto difícil para las mujeres como es el mundo islámico, pero hay igual mucho respeto, igual hay muchas cosas muy importantes en la película que se plantean, pero sobre todo la historia de una madre que pues cuenta su historia, y esta directora dijo, no solamente la va a contar una actriz, también la vas a contar tú. Entonces es muy, muy complicado ver a la protagonista de una historia en una ficción. Y aquí ficción y documental se mezclan, no se la pierdan. Y el montaje ahí, yo creo que el montaje es la magia para que esto suceda, porque si no tiene buen ritmo el montaje, el montaje está sensacional, funciona. Porque las narrativas tienen que funcionar, y también muchos de estos momentos de improvisación y de momentos donde el personaje real ve a su ficción y reflexiona sobre qué pasó. O sea, estos momentos donde la madre se enfrenta a las hijas tratando de detenerlas, y que vemos en la esquina, la directora nos muestra a la protagonista real como trabajando su propia historia y qué hubiera pasado si yo les hubiera dicho o yo hubiera hecho, pero el hubiera ya no existe, pero esto es una ficción, pero esa señora soy yo. Entonces, verte representada o representado en una ficción debe ser algo muy impactante. Y qué ejercicio de sanación también. Pues sí. Si es que llega la sanación, porque si no también nada más te lo ponen de enfrente. Sí, no, aquí hubo un seguimiento y una contención muy fuerte, y les va a encantar, no se lo pierdan. Mis 4 hijas. Estrenos. ¿Qué saben ustedes que es una falla? Cuando te equivocas en algo y fallas en algo. Así es, un punto para Canon, un punto para Canon. No, muy bien. cero. La falla, es un documental, es otro documental de niños. La directora es brasileña, ella, Alana Simoes. Sí, ella ya había hecho otro documental con niños y ahora se fue a Jalisco a hacer este documental que bien no sabía por dónde iba a ser, porque había empezado una idea de documental antes de la pandemia, pero viene la pandemia, cierran escuelas y ella se va. Y entonces una de las maestras con las que tenía contacto le llama y le dice, voy a estar en tal pueblo, vente para acá a grabar tu documental sobre la niñez. Y así empezó el proyecto. El proyecto pues lo armó Alana Simoes con la total complicidad de la famosa maestra Celeste, que es como se llama la protagonista. Ella iba a estar un último año como maestra de 2º grado de primaria en una primaria rural del estado de Jalisco. Y bueno, pues ahí empezó el proyecto, obviamente, y eso es una preocupación válida y está muy bien que lo comentemos. Todos los niños aparecen en el documental, se les ven sus caritas, se ve cómo hablan, cómo se mueven, con la autorización de los papás, que eso es muy delicado. De hecho, los propios papás estuvieron ahí también en el rodaje, estuvieron involucrados, bueno, toda la comunidad. Exactamente. Bueno, pues lo que vamos a ver es un año en la vida de esta maestra, que ya se va, tiene que moverse hacia otra escuela. Los alumnos pues están muy conscientes de que eso va a ocurrir y les empieza a provocar pues angustia, tristeza, ella ya no va a estar ahí con ellos, pero lo que es muy interesante es la forma en la que Alana Simoes se mete al salón de clases y nos muestra cosas muy importantes. Por ejemplo, hay tres momentos que a mí me parecen claves en la falla. Uno, un momento en el cual les da una clase de anatomía y usando modelos anatómicos a los niños y a las niñas les dice que partes del cuerpo nadie puede tocar, solamente ellos.
y en algún caso mamá o papá, pero de preferencia solo ellos. Eso, perdón, pero a mí no me tocó en mi época, pero ni de chiste, ¿no? Ok, segunda gran escena, una escena donde de pronto los protagonistas, los niños chiquitos, les dice ella, vamos a jugar a la casita, tú eres mamá, tú eres papá. Y de pronto el chamaquito se sienta en la silla y le dice, dame de comer, vengo de trabajar, dame de comer. A ver, vieja, dame de comer. Y la niña hace de comer y le da de comer al marido. Y le dice, esto está horrible, esto no sabe bien. Y entonces él hace la pantomima de pegarle a ella. Cosa que pues en un juego de niños puede resultar sorprendente, pero lo que estamos viendo realmente es qué están absorbiendo en sus casas. Y eso es algo que muestra la película. Y la tercera gran escena, porque finalmente es una realidad de muchos niños de muchas zonas de nuestro país, incluso de la Ciudad de México, pues hay un momento en el cual hay un simulacro de balacera. Y maestra y niños tienen que saber qué hacer en el momento en el que empiecen a tronar las balas y a salvar sus vidas. Entonces, lo que va creando Alana Simoes es en primera, un proceso de una mujer que es una educadora y que está llevando esta educación más allá de lo que el plan de estudios le permite. Segunda, de unos niños que finalmente están absorbiendo todas las fuerzas y todo lo bueno y lo malo del mundo en el que viven, y finalmente pues de un sistema educativo nacional, que ese es el otro gran protagonista de la falla, que pues se hace, y de verdad nos consta la labor de muchísimos colegas profesores que verdaderamente dan clases en condiciones miserables, pero finalmente ahí están. Y finalmente la escuela se abre y finalmente el niño aprende y finalmente se cumple el cometido. Entonces, no es un documental de denuncia, no es un documental beligerante, no, es un retrato de una realidad de un grupo de chiquitos, muy chiquitos, entre los 7 y 8 añitos, que están aprendiendo unas cosas muy terribles del mundo real en este Jalisco rural que nos presenta la película, y donde, pues bueno, también lo decíamos en el programa pasado, si no lo vieron, hablamos mucho sobre los maestros en el cine, pero que también lo del maestro puede ser intercambiable, ¿no? O sea, no hay como un respeto, no hay como una continuidad, un lineamiento, simplemente es un movimiento de fichas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso habla la falla y por eso es una película sensacional. Y esto de las herramientas, que lo hablábamos en el programa pasado, estas herramientas emocionales que deben tener los maestros, sí o sí, porque son la extensión de los papás, porque se convierten precisamente en quienes contienen todas estas violencias que están viviendo los niños y que les pueden explicar un poco, ¿no? Así es. Entonces, y que de hecho la directora decía que cuando lo presentaron en el Festival de Morelia, me parece, platicaron con los maestros de Michoacán y ellos les decían, es que no sabemos cómo tratar estos temas. Sí, muy honestamente lo decían, y claro, a mí me pasaba que yo decía, ¿y cómo le explico a los niños un abuso sexual? Si son chiquitos, ¿cómo se los dices, no? Entonces se necesita mucha más preparación para los maestros y esta honestidad que de los maestros de Michoacán de decir, pues yo no sé hacer eso. Pues sí, ahora lo interesante es que la película se estrena el 15 de mayo. El 15 de mayo hubo madriza en la tarde en la marcha, y luego al otro día hubo un caos en la Ciudad de México por cierres monumentales que se hicieron. Bueno, pues es que eso es el magisterio en México, es un gremio muy castigado, muy manipulado, muy atormentado por sus líderes, muy politizado. Entonces, la película no habla de nada de eso, afortunadamente. Nos habla de la experiencia de una docente a lo largo de un año de su vida, a lo largo de un año de estar acompañando a un grupo de chiquitos, porque el maestro es un acompañante, el maestro no es el papá. O sea, les decíamos la semana pasada también, hay decisiones que a ti como maestro ya no te competen, ni siquiera la escuela, es decisión de los papás. Y también la educación es en la casa, la enseñanza es en la escuela. Sí, pero ahí yo voy a estar tan de acuerdo contigo. No, yo estoy de acuerdo en que la educación es en la casa. Hay cosas que no te competen, pero
Y lo decía la directora, los niños son de todos. Ah, sí. Y sí tenemos Eso que sí. protegerlos. Sí, como sociedad, sí. como maestros y demás. Sí. Si yo estoy viendo que un niño está viviendo violencia en su casa, pues no puedo decir, pues son sus papás y que se lo frieguen. No, yo, bueno, ni como maestra, ni como Cristina, ni como nada, yo sí me meto, perdón, yo sí hay cosas en las que sí me meto, ¿no? Sí, Ni yo me más como refería maestro, ¿no? a papás que son muy flojos de decirte, Sí, edúquelo, sí, no, sí. no, edúquelo Sí, usted. Yo le claro, voy a enseñar lo que a mí me toca enseñarle. Claro. Y desde luego Sí, en eso ese es sentido, eso es un acompañamiento y eso es una contención y eso es un interés, pero la educación se la está usted dando en su casa porque usted es su papá. Sí, eso ya totalmente, ahí sí ya no nos podemos. Y protegerlo también viene desde los papás, o sea, es que es lo que el deber ser. El deber ser. Por desgracia, aquí nos muestran una comunidad, como muchas comunidades en México, donde no está sucediendo, los niños no están en un lugar seguro, los niños no están siendo educados de forma asertiva y entonces, bueno, pues sí, entonces bueno, muy padre trabajo de Alana Simoes, no se lo pierdan, se llama La Falla, no le tengan miedo al documental, lléguenle, van a ver escenas preciosas, van a ver pues cómo el documental es eso, que un género que nos abre los ojos a una realidad que gracias al cine, gracias a pequeñas cámaras, podemos estar en el salón a la altura de los chiquitos, entre sus pupitres, entre sus mochilas, con ellos echando desmadre, poniendo atención, participando en clase, o sea, eso es lo grabándose ellos mismos, entonces eso está padrísimo, no se la vayan a perder, es una película que muy seguramente no va a tener la difusión y el tiempo necesario para que mucha gente la vea, así que véanla y véanla en cine, es muy importante. Estrenos. No, vamos a hablar de un fenómeno muy interesante, porque hay algunas cosas que se han logrado muy bien, que es cuando una película llega, bueno, más bien Hollywood retoma una película para hacer una versión para el público anglosajón, generalmente con directores y con actores de renombre, y la película puede provenir prácticamente de cualquier parte del mundo, de la India, de México, de Argentina, de China, de Japón, o sea, no hay barrera cultural que Hollywood no pueda borrar para hacer propia una película, es lo que se llama remake, así es lo que se llama remake, volver a hacer, ¿sí? Entonces encontramos un caso bien interesante de una película reciente que se llama Locked, ¿no? Con Bill Skarsgård y con Anthony Hopkins, y encontramos que está basada en una película argentina de un director bien interesante que se llama Mariano Con. A ver, Cris, ¿qué encontraste? Bueno, la película argentina no es muy vieja, es del 2019. O sea, es bastante reciente y bien. Después ya le habían hecho en Brasil otro remake antes de de Locked. Ah, mira. Porque es una historia, de hecho está basada en hechos reales. Es una historia, bueno, la historia la escribió Mariano Con también, estaba protagonizada la película por Peter Lanzani, se llama. Ok. Y bien actuada. Yo no sé cuánto costó esa película, ya no revisé el dato porque me quedó como la duda, porque todo sucede en un carro. Todo. 4x4 es en una camioneta 4x4 precisamente, y es un asaltante que se mete al carro para robar y se queda encerrado porque el dueño del carro pues decidió poner esa trampa, es como una trampa para ratones, donde no puedes salir, no tienes nada, puedes estar en comunicación con el dueño del carro, que es un médico, pero te describe tan bien la situación del médico que está hasta acá, que le dice a mi hija, bajando de su carro en su casa, la metieron 2 asaltantes, a mi nieto le pusieron la pistola, o sea, estoy hasta el gorro de la inseguridad. Y el doctor, pues ya no tiene mucho que perder porque habla de que se está muriendo, tiene cáncer. Entonces, es toda una situación donde está encerrado el asaltante, sin agua, sin comida. El doctor a veces le habla y le dice, ¿qué onda, cómo vas? El chavo trae una pistola, intenta abrir con la pistola y más bien se friega una pierna. O sea, es una situación de verdad desesperante. Que además, o sea, como espectador dices, ¿en qué va a acabar esto? ¿Para dónde? No hay final feliz, de verdad.
esto no tiene un final feliz, esto, ¿cuál va a ser el desenlace, no? Así es. Bueno, es una premisa muy interesante, amigos, porque, por ejemplo, Alfred Hitchcock, buscando estrategias de producción, decía, es que el cine no tiene por qué ser así grandilocuente, Ben-Hur con 5,000 extras. No, o sea, por ejemplo, Hitchcock tenía muchas ganas, y no se le hizo, de hacer una película dentro de una cabina telefónica. Que un personaje llegara y contestara un teléfono y de repente dice, soy un asesino, te estoy viendo, y si te sales de la caseta voy a empezar a matar a la gente. Hay alguna, ¿no? Pues la de Colin Farrell, ya te sonó, qué bueno, sí. que era, donde la dirigió Joel Schumacher, y era eso, o sea, era la vieja idea de Hitchcock de filmar una película con un personaje adentro de una cabina telefónica. Obviamente jugando con, pues tenías que meter una cámara chiquita o ver cómo filmas, porque el personaje no se puede salir y no se va a salir. Entonces, esta idea le hubiera fascinado a Hitchcock, un personaje que se queda atrapado en un coche súper moderno y ultra tecnologizado, donde además el dueño es no solamente un tipo que está harto de la inseguridad y que está enfrentando una enfermedad terminal, sino que además es un perverso, y entonces sí, claro, hace pomada a este pobre asaltante, a este pobre ladrón que está ahí adentro. A mí hay una escena que me causó mucha terror ahí, Cris, cuando le sube todo el aire acondicionado. Sí, y lo deja hipotérmico, o sea, verdaderamente es una meticulosidad de toda la crueldad que le puedes hacer a alguien adentro de un coche. Bueno, yo vi la versión, la de 4x4 la conozco, que es la de Mariano Cohn, que por cierto, Mariano Cohn y otro director que se llama Gastón Duprat han hecho películas muy importantes para el cine argentino, el Ciudadano Ilustre, han hecho varias cosas muy padres. Esta es su primera película, digamos, en solitario, de Mariano Cohn. Bueno, pues Estados Unidos, ¿por qué no?, compró los derechos y le han de haber pagado una muy buena lana a Mariano Cohn, que ojalá le sirva para hacer muchas más películas, igual de baratas que esta. A ver, es que ahí está el detalle, diría Cantinflas. Es una película barata, pero no pobre. No, y que te mantiene todo el tiempo en suspenso de cómo cuate va a salir. Ahí es donde ves toda la creatividad, claro, o sea, son las ideas puestas en algo de tres pesos, digamos, ¿no? Y no tiene que haber ningún miembro de la familia Derbez, y no tiene que haber nadie, claro, ni Marta y Gareda, para que la película funcione. No, para nada. A ver, entonces, Estados Unidos hizo un remake, y el remake, pues obviamente le suben la categoría. Sí, es toda una producción. Poniendo a dos actores muy importantes. Uno que es joven, que es Bill Skarsgård, que se ha especializado en hacer monstruos últimamente, es el payaso Pennywise de las dos partes de eso, de Stephen King, y recientemente lo vimos con un mostachón en Nosferatu, él era Nosferatu, el vampiro. Entonces, Bill Skarsgård es, en este caso, el personaje que va a estar dentro del coche, y el dueño, fíjense nada más lo que son las cosas, el maestro Sir Anthony Hopkins. O sea, ¿qué más? ¿Qué más, no? ¿Qué más quieren? Bueno, y además, para perversos, el maestro Hopkins se le sigue dando, y muy bien. Oye, sí. El gran problema es ese, o sea, Hollywood quiere justificar que el personaje sea un ladrón por desesperación, no porque hay gente que se dedica a robar de manera profesional. Entonces te tienen que armar toda esa historia para que tú empatices con este cuate. Claro, porque a ver, Cristina tiene una camioneta padrísima. Si a Cris se le mete un tipo en la camioneta y Cris tiene la oportunidad de hacerlo pinole adentro, lo vas a hacer. No lo dejo, pero no pinole así, no. No, pero sí le vas a hacer sufrir un ratito. Sí, que se quede ahí, sí, que se... Así de hijo, ven, dígame. Ay, quédate, sí, un ratito. Quédate un ratito, estamos a 32 grados. Sí. No puedes prender el aire acondicionado. Sí. No, sí. Neta que no a esos extremos, porque sí, en la de 4x4 sí era así de, ay, pobre chavo, ya que le abran. Ya. Pero a ver, ahí no hay ninguna, al principio no hay ninguna empatía, porque este es un ratero común. Claro. No, acá hay toda una historia, y entonces, y claro, una vez que empieza el juego entre los dos personajes, el asunto es que este hombre viene
enfermo y entonces, claro, se metió, entonces te voy a hacer pagar porque el crimen no paga. Entonces, lo que es un juego perverso en la película de Mariano Con, aquí es una especie de reprimenda de un viejito, carrascaloso, a un chavo menso. A un chavo buena onda. Que hizo las cosas porque no puede ver a su niña, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde ustedes se pueden dar cuenta de cuando un remake realmente no tiene sentido, o es una película que, pues sí, digo, qué padre que el maestro Anthony Hopkins siga trabajando, qué bueno que siga haciendo personajes sumamente perversos y maquiavélicos, con esa voz y con esa prestancia, y además, qué buena parte de la película es su voz lo que oímos, claro, realmente sí. Bill Skarsgård es quien se fleta ahí adentro. Además en close-ups. Y en close-ups, ¿no? Es una película completamente cerrada. Ves los gestos, ves, claro. Ahí es donde te das cuenta de que ese cuate es un buen actor. Ese cuate es una maravilla para el manejo de rostro, nada más acuérdense de su sonrisita de Pennywise, no es maquillaje, él puede hacer la boca de esa forma para sonreír como Pennywise. Entonces, bueno, la película es eso, o sea, la puede ver uno en una sala de cine sin ningún problema, pero la verdad es muy inútil después del ejercicio que hace Mariano Con, sí. Y que habla más, a ver, de los contextos, o sea, en una economía y en un cine como el argentino, que se la ven peor que todavía que el cine mexicano, hacer una película en una camioneta es lo que puedes hacer, Cris. Claro. A Hollywood le viene valiendo si haces una película en una camioneta o utilizas a 400 húngaros en una playa, haciéndola de soldados troyanos, ¿no? Entonces, por eso, pues sí, está padre, qué bueno que el maestro Hopkins cobre una buena lanita, su trabajo le ha costado y es una joya, y Bill Skarsgård, qué maravilla también de chavo de actor, pero la película es un despropósito total, o sea, sobre todo, sí, aquí los invitamos a ver las dos, una está en cartelera en este momento, que es al límite, le pusieron una tontería, si es Locked, o sea, encerrado, sí, Locked. Y la otra, pues, es 4x4, que seguramente la pueden encontrar en algunas plataformas. Está en de Amazon Prime. Amazon Prime, sí. Perfecto, pues de Mariano Con. Y luego échense las otras de Mariano con Gastón Duprat, que son buenísimas. El Ciudadano Ilustre, había una donde le hacían un homenaje a una casa que hizo Le Corbusier por allá en Argentina, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero son muy buenos cineastas. Y bueno, pues así pasa con los remakes. Ya, lo único que me dio gusto es que sí le han de verdad una buena lana a Mariano, seguro. Sí, porque él la escribió, pero además el punto y lo que decías de esto de los contextos sociales. En Argentina esto sí sucedió. Esto sí sucedió. Y en la película de 4x4 muestran estos letreros de vecinos vigilando, ¿no? Y él dice, no sirve para nada. O sea, él no tiene nada que hacer, está en la camioneta observando qué pasa, quién llega, quién se va. Y voltea y dice, esto no sirve para nada. Claro. Está horrible eso, horrible. Pues sí. Yo pediría prestado un Rottweiler que fuera pasando. Échatelo, papá. Ya, vamos. Ay, bueno, y ya sacamos al Rottweiler y le subimos todo el aire acondicionado, unas 2 horas. No le hagan caso, no le hagan caso. Experiencia inolvidable, ¿no? Muy bien, pues ahí están los remakes, con amigos. Algo bonito, ¿no? Ya. La clásica de la semana. Ahora tenemos un clásico bien importante para nuestra generación. Sí, muy importante. El clásico de la semana es para niños todavía, que yo lo vi hace poco con mis hijos y le vi cositas que dije, ay, no, espérate, eso no voy a... Porque en aquel momento no estaban tan cuidadas ciertos detalles. Es una película de 1983. 84, bueno, 83 fue en 83. La filmación, Se llama La historia sin fin, que seguro muchos de ustedes la vieron. Y es una película basada en un libro donde hacen pues es que ni siquiera es animación, son los mopeds. Son mopeds reales. Está en el Museo de Cine de Múnich, el Falkor original. El Falkor original. Bueno, está basada en una de las más importantes novelas del siglo XX que se llama La historia interminable,
que nos dé una lana Alfaguara, por decir que sigue en Alfaguara Forever and Ever, la editada en español, de un escritor muy importante alemán, que no necesariamente es un escritor para niños, pero en los años 70 se volvió importante porque escribió, esa sí es totalmente para niños, una novela que se llama Momo. Momo, que era la historia de una niña que estaba jugando y estaba luchando contra los ladrones del tiempo y esto, pues le abrió a Michael Ende, que es el autor, toda un panorama para la literatura infantil y pues creó una novela que cada capítulo de la novela está dividido por las letras del alfabeto y en el cual la historia interminable, como se llama en la edición del libro, pues nos narra la historia de un niño que se llama Bastian Balthasar Buchs. Eso se menciona en el libro, en la película solamente se llama Sebastian, ¿no? Sebastian le cambiaron. Y este niño, pues un día es un niño, como lo describe Michael Ende, es un niño obeso, que no hace amigos, que le encanta la literatura, que le fascina la literatura, en una época en que a los niños les empezaron a gustar los videojuegos, entonces este es un niño raro. Y un día, pues por gusto, Atari es de 75, sí, ¿no? Sí. Entonces Bastian se queda encerrado en un ático de la escuela y no sin antes haber pasado a una tienda de antigüedades con el señor ahorita les digo cómo se llama el señor Coreander, que él se roba un libro que se llama La historia sin fin, que tiene un símbolo de 2 serpientes que se están mordiendo la cola, y entonces pues este niño empieza a leer el libro y pues poco a poco él se va adentrando en la aventura que va leyendo en el libro, y en el libro pues hay un guerrero de piel color verde que se llama Atreyu, y Atreyu tiene que salvar al reino de fantasía de una malvada presencia que se llama la Nada y que se está comiendo absolutamente todo. Bueno, esa es la historia. Ya en un momento dado, Bastian tendrá la oportunidad de entrar al mundo de fantasía, y déjame decirte, mi querida Cris, que nada más son 12 capítulos del libro lo que vemos en la película, porque los otros 12 son las aventuras de Bastian en el mundo de fantasía, con algunos relatos, porque ya se vuelven como relatos, episodios, donde ya ocurren cosas mucho más profundas. Por ejemplo, hay un capítulo que él va al desierto y se encuentra con la muerte multicolor, que es un león, que es la muerte representada, y entonces el juego de los colores implica muchas cosas. Y Bastian pues se va entrando y saliendo de fantasía a lo largo de los siguientes capítulos de la novela. Bueno, hay algo que mencionaste que me llama mucho la atención. Volviste a verla con tus pequeños y hubo cosas como que dijiste, ay, eso está... como en los ojos del humor. El humor. O sea, yo lo vi y dije, esto les va a dar miedo, tápense los ojos, estaba impresionante. ¿Y qué tal? No vamos a decir qué le pasa, pero cuando se va Artax en el pantano de la tristeza, ¿no? Sí, también. Con esas escenas crecimos, ¿eh? Con esas escenas crecimos. Sí. Ahora, hay una razón bien importante, la película es alemana, no es una película estadounidense. O sea, nosotros la vimos ya distribuida por Warner. Y yo doblada, yo la vi doblada siempre. Yo la vi en el cine Continental en el 85, subtitulada en español. O sea, y hasta que no entró en video fue que la doblaron. Y entonces, bueno, nada más les cuento eso. O sea, es una historia y es una producción alemana 100%, que de alguna forma el productor, que se llama Bernd Eichinger, que fue un personaje muy importante del cine alemán, que siempre trató de competir con Hollywood. Entonces, en un momento donde está saliendo Laberinto y está saliendo El Cristal Encantado y los Muppets y los Gremlins y todo eso, de repente dice Bernd Eichinger, a ver, tenemos la novela de Michael Ende, vamos a hacerla a lo grande, o sea, con una producción que para el cine alemán era el cine alemán de Alemania Occidental, todavía había un muro, estamos hablando del 83, claro. Entonces, pues la película se filma y sí, los efectos especiales, la marioneta de Falkor, que por cierto en el libro se llama Fujur y es un dragón de colores.
Para la película se les hizo muy agresivo para los niños poner un dragón y entonces hicieron este perro o este dragón con cabeza de perro, que es Falkor. 13 metros, 13 metros y está en el Museo de Cine de Múnich. Ahí pueden ver la marioneta Por original. eso está ahí, Por claro. eso está ahí. Entonces, bueno, Eichinger pues se aventó con todo, hace una mega producción, efectos especiales, actores de Hollywood, actores ingleses. Ya cuando, bueno, vino el momento de la distribución, Warner tomó los derechos y Warner la ha tenido toda la vida hasta ahorita, pero hay un elemento muy discordante en la historia sin fin, que es que Michael Ende se puso una encabronada cuando vio la película, inmensa, al grado de que ustedes en los créditos de inicio y en los créditos finales no van a encontrar su crédito. Él pidió que se eliminara completamente eso. No renunció a las ventas, eso sí, no, bueno, no era, ¿no? Pero finalmente el maestro Michael Ende despreció enormemente la historia sin fin. Y sí, yo sé que hay muchos críticos de cine, yo me acuerdo las críticas en los 80 que decían, es un entretenimiento disneyano, no sé qué, vale madre, la película es para bellísima. Los niños, sí, claro. La película es bellísima porque 15 años antes de Harry Potter, los niños leímos la historia sin fin. Y los niños, había niños que realmente descubrieron la literatura y el goce de leer un libro y de meterte en una aventura con la historia sin fin. Fue mi primera novela, a mí sí mi mamá se me la compra, y en la edición de Alfaguara de los 80 que guardo y cuido mucho, pero finalmente era eso, o sea, la película es una película que en un momento en el que los niños empezaron a ser seducidos por la imagen electrónica, de repente Michael Ende dice, a ver chavos, está padre, pero no se olviden de que pueden recuperar a los hermanos Grimm, de que pueden recuperar a Charles Perrault, de que pueden recuperar la Isla del Tesoro y todas estas aventuras, ¿no? Ahora, la visión a lo mejor de Michael Ende era muy conservadora con respecto al videojuego. Para mí el videojuego me parece una estrategia mental extraordinaria, además de que pues ya los videojuegos y el cine son iguales. Sí. Te metes a jugar un videojuego de los que juegan tus chavitos. Se hace el doblaje para los videojuegos. Y así juegas una historia, y juegas opciones. Y sí, y a veces los ves y los gráficos y demás son tan reales. Claro. Entonces yo siento que Ende traía una bronca personal con el videojuego porque... Yo creo que también su generación. O sea, Ende viene de la Segunda Guerra Mundial, entonces bueno, pues claro, ves a un muñeco, porque es lo que decía, es un drama con peluches, con muñecos de peluches. Pero qué peluches, ¿no? O sea, el gigante mascapiedra nunca se nos olvidó. Gumork, que es la representación es como el brazo físico de la nada. Esta idea de que cuando ya a los hombres se les acaba la imaginación, viene la nada, ¿no? Por ejemplo, estas metáforas que esas sí vienen del libro, el pantano de la tristeza, donde si no te sales rápido te hundes. El mar de las posibilidades. O sea, no, la película es hermosa, Cris. Qué bueno que la recuperaste. Sí. 41 años ya tiene. 41 años. Yo la vi en el cine, yo fui al estreno y de verdad no se me olvida. Me acuerdo que la vimos, mi mamá y yo, en el cine Continental, porque mi escuela estaba cerquita. La vimos 7 veces, diario. Y la dejamos de ver porque el 19 de septiembre de 85 vino un terremoto y los cines se cerraron como 20 días, 25 días. Pero si no la hubiéramos seguido viendo, no, es una belleza y sobre todo no envejece, o sea, los efectos especiales, la historia, este niño que se mete adentro de un libro, como tú te puedes meter adentro de un libro, cómo de pronto él y el héroe se van intercambiando y se van reflejando. Claro, esta los escena, personajes bien definidos, todos muy bien definidos y todos con valores y ciertas características. No, y también cosas muy, muy terribles. Por ejemplo, cuando le dicen, para llegar al Oráculo del Sur tienes 3 pruebas y la tercera es la peor. Y cuando llega Atreyu al frente del espejo, dice, ¿por qué es la peor? Dice, porque ahí te vas a reflejar quién eres, ¿no? Y no decimos,
quién está del otro lado del espejo, pero híjole, la película es preciosa. Sí, preciosa. Sí, y para la época, muy bien hecha, muy bien hecha. Sí, yo me acuerdo de la cara del Falcon, esas gestos. Cuando le rascan la oreja. Sí, como cualquier perro que le rascas la oreja. El mascapiedras, que es el momento cuando dice, ¿no? Se me fueron mis amigos con estas manos. Ay, su triciclo ese de piedra en el que andaba, el que anda encima de un caracol, que era como un duende, pero es un caracol veloz, ¿no? Entonces, bueno, Michael Ende ya hace muchos años no está en esta dimensión. Se hizo un coraje brutal con la película. Dijo y la verdad que las esfinges eran como strippers. O sea, dijo, es que un par de tienen strippers. ciertos atributos que uno de niño pues sí veía y decía uno, ok. A mí por aquí ni me pasaba, yo las veía y no me... Bueno, a mí no. A mí sí, yo la vi a los, no te quiero espantar, ¿verdad? La vi a los 7 años y sí vi a las esfinges y dije, ok. No usan brasier. No, entonces bueno, muy bien. Pero sí, no, ya después entiendes el arte y entiendes, pues sí, las esfinges no usaban brasieres. Claro. Pero sí, no, Michael Ende hizo un coraje enorme. Qué mal por él, porque finalmente creo que si se sigue leyendo la historia sin fin, en un gran porcentaje es porque la película sigue vigente y porque, bueno, finalmente es una gran novela. También no dejen de leer la historia sin fin, tengan 7, 40 o 70 años, es un libro precioso realmente. Curiosidades. Bueno, pues tenemos esta sección de curiosidades donde vamos a hablar sobre Alfred Hitchcock y que casi en todas sus películas lo veíamos por ahí pasando. O sea que pasara, ¿no? Que ahora lo están haciendo mucho con Spider-Man, con el creador de Spider-Man. Stan Lee, sale en todos lados. Pero bueno, esa idea es de Hitchcock. Él empezó y surgió a raíz de que uno de los actores en una de sus películas no llegó. Entonces dijo, bueno, pues yo lo cubro, ¿no? Literal. Y a partir de ahí dijo, pues yo voy a salir en todas. Y entonces sea que lo veas en la calle caminando o que lo veas leyendo un periódico o que está sentado tomándose un café. Pero si eres bien observador, te vas a dar cuenta que en alguna de las escenas está Hitchcock. Efectivamente, lo que menciona Chris es el cameo, lo que se llama el cameo. Cuando un personaje de la vida real, digamos, o que no tiene que ver en la historia, de repente aparece como un pequeño guiño al espectador de que, caray, o sea, lo vi, lo pensé, porque el cameo tiene una característica muy importante, es breve. Brevísimo, o sea, es casi apenas para que lo notes. Relámpago, ¿sí? Ahora, bueno, efectivamente Hitchcock lo hizo porque un actor un día no le llegó. A ver, Hitchcock hacia 1900, esto ocurrió alrededor de 1929, que Hitchcock ya llevaba varias películas filmadas y pues no había tanta gente en la industria del cine como uno pudiera esperar. Entonces, pues sí, dijo Hitchcock, yo cubro al actor que no vino. Déjame contarte, Chris, que el maestro Hitchcock tenía no más de 30 años y ya pesaba 160 kilos. Entonces, él lo dice, no es chiste de gordos ni gordofobia. Yo soy gordo y yo puedo contar chistes de gordos, estoy autorizado. Pero Hitchcock se lo dice a Truffaut, dice, pues era por cubrir, literal, cubrir espacio. Y entonces yo me puse y cubrí como el 40% del cuadro y entonces ya hicimos eso. Pero de repente seguía pasando, Hitchcock se seguía parando, Hitchcock llega a Estados Unidos, se vuelve un personaje famosísimo y entonces la gente dice, ¿dónde está el maestro Hitchcock? Queremos ver al maestro Hitchcock. Entonces Hitchcock dijo, a ver, ok, chavos, fans, muy bien, ¿quieren que siga saliendo en mis películas? Vamos a organizarnos. Todos estos cameos que menciona Chris ocurren siempre antes del minuto 3 o 4 de sus películas. ¿Para qué? Solo ahí. ¿Pero para qué? Para que no te distraigas. Porque él quiere que conozcas la historia. Claro. Y las historias de Hitchcock empiezan desde los créditos.
Entonces, lo que él hace es aparecer lo más pronto posible para que ya no estés pensando si va a volver a salir o no. Por ejemplo, y hay algunos sumamente creativos y maravillosos. Por ejemplo, hay una película suya que se llama Náufragos, que es del 47. Hablando de experimentos de un solo lugar, toda la película ocurre encima de un bote salvavidas de un grupo de personajes que van huyendo de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Están en alta mar. Son 7 personajes en una balsita que se hace todo el tiempo así. Y alguien diría, ¿y dónde va a salir Hitchcock? Pues de repente uno de ellos dice, bueno, no hay nada que hacer. Abre el periódico y cuando se abre el periódico sale la foto, ¿no? Claro. Ese es uno. En La Soga, que también empieza, es un departamento. Exactamente, La Soga empieza con una ventana abierta hacia la calle. En el momento en el que Hitchcock viene, la ventana está en un piso alto, se ve la calle bastante lejana, viene Hitchcock caminando y entonces sale dirigida por Alfred Hitchcock y la cámara se mete al departamento para no salir nunca más. Claro. De eso hay que hablar porque es muy interesante la forma en que lo hicieron. Sí. O sea, el asunto técnico. Vamos a hacer un programita de plano secuencia, ¿te parece? Okay. ¿No? Luego, en Intriga Internacional nos muestra el caos urbano de la ciudad de Nueva York y de pronto vemos un camión que está esperando pasajeros y cuando Hitchcock va a subirse, el camión le cierra la puerta. Ahí queda. En Psicosis, después de la escena donde Marion y su chavo están en el hotel, vemos en la oficina de Marion y ella va entrando y él va saliendo con un sombrero tejano. Ajá. En Vértigo va James Stewart caminando y de repente pasa Hitchcock con un cornetín y con una maleta caminando por la calle. Se cruzan, ¿no? En La Ventana Indiscreta, él está viendo a los vecinos en el patio trasero y de ahí un vecino que es músico. Entonces voltea James Stewart y vemos al músico tocando en el piano y Alfred Hitchcock moviendo un reloj y volteando hacia la cámara, ¿no? Entonces son preciosos porque cada vez se fue volviendo más experto en hacerlo y la gente ya lo esperaba. Entonces él mismo veía la manera... Por lo creativos que eran, ¿no? Claro. Era como la sorpresa que te iba a dar. En Los pájaros terminan los créditos, está la veterinaria donde entra la protagonista. Ella entra y él va saliendo con sus 3 perritos York, ¿no? Entonces siempre lo hizo, pero lo hizo de manera ordenada. Es decir, no quiero que me busques y te estés distrayendo de la historia, porque acuérdate, Chris, que Hitchcock es un cineasta que siempre está colaborando contigo. Incluso te llega a dar información que el protagonista no tiene. Tú sabes que si se sube a esa escalera, lo van a matar. Y de pronto él empieza a subir la escalera y el público empieza, claro, claro, a la es lo que vuelta. Te engancha, además. Ahí está. Entonces él decía, aparezco en los primeros minutos porque a la gente le encanta, pero es para que no se distraigan. Y luego ya algunos otros directores lo han hecho más en tono de chungas. Por ejemplo, Scorsese, ese es otro que le encanta salir en sus películas, ¿no? De repente, en Taxi Driver interpreta a este cliente que llegan a un edificio y le dice, ve esa mujer que está en la ventana, es mi esposa y la voy a matar con esta Magnum 44 y De Niro solo lo está observando, ¿no? Ese es Scorsese, por ejemplo. En Después de Hora hay un antro ahí de punks y el que está moviendo la lámpara sobre el antro es Scorsese con una chaqueta militar. En La Edad de la Inocencia hay una escena donde a Winona Ryder le están modelando sus manos, el escultor es Scorsese. En Pandillas de Nueva York sale comiendo con una familia rica de la Quinta Avenida, que Cameron Díaz se mete a robar a la casa. En Hugo Cabret toman una foto del estudio de Georges Méliès, el fotógrafo es Scorsese. Okay. Pero bueno, son cosas que los directores van armando, ¿no? Claro, y que hay otros mucho más intelectuales. Por ejemplo, Woody Allen, hay una famosísima escena en Annie Hall que están esperando entrar al cine, él y Diane Keaton, y el tipo de atrás es un mamonazo que está hablando de cine y de política y de filosofía para engancharse a la novia, a la chica que trae, y Woody Allen está... y Diane Keaton, ya no lo oigas, ¿no? Es que me habla aquí en la oreja, que no sé qué. Y de repente el cuate habla de Marshall McLuhan. Y dice cualquier cosa de Marshall McLuhan y dice Woody Allen. La construcción de la realidad. No. A ver, eso sí está muy mal, ¿eh? Eso está fatal. Dice, ¿cómo me gustaría que Marshall McLuhan estuviera aquí y te pudiera decir que es un pendejo?
No, yo doy cátedra en la Universidad de Columbia y llevo años enseñando las teorías de McLuhan. Ah, sí, muy bien. Y entonces Woody Allen, rompiendo la cuarta pared de la cámara, se pasa atrás de un pizarrón y saca a Marshall McLuhan detrás del pizarrón y le dice, aquí está Marshall McLuhan para que te diga, ¿no? Y entonces Marshall McLuhan le dice al cuate, ¿no? Dice, yo no sé cómo das clases de eso, es más, yo no sé cómo das clases, eres un imbécil, ¿no? Y Woody Allen voltea a cámara y dice, que la vida fuera así. que se pudiera hacer esto. Ese es un cameo maravilloso. Yo no he visto en Annie Hall, es en Annie Hall. No lo he visto. Aquí está Marshall McLuhan, entonces lo para aquí. Que Woody Allen tiene mucho eso de ver a la cámara también, ¿no? Sí, el rompimiento de la cuarta pared, pero aquí pues bueno, es un cameo de uno de los intelectuales más importantes de la historia de la comunicación. Claro. Dice, y Marshall McLuhan le dice al otro, yo no sé cómo has dado clase de mis ideas, y es más, yo no sé ni cómo das clases. Y ojalá que la vida fuera así, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cameos en la historia del cine. Hablábamos de estos donde de pronto el personaje real entra en la película. En Erin Brockovich hay un momento donde las dos Erin Brockovich se cruzan. Déjame ver qué otro. Bueno, Cronenberg también ha hecho un montón de cameos en películas de terror. Hay un director, particularmente John Landis, le encantaba meter directores de películas de terror, sobre todo clásicas. Por ejemplo, en Un hombre lobo americano, es Un hombre lobo americano en Londres, es Aullido. Joe Dante metió como extras a puros directores de películas de hombres lobo, específicamente. ¡Wow! ¿No? O sea, eso sí ya es una trivia muy canija. O en Los hermanos Caradura, de repente llegan Dan Aykroyd y John Belushi al almacén de la policía y el que los atiende es Steven Spielberg, ¿no? Que no dice una sola palabra, nada más lo ven, le piden unas llaves y se van, ¿no? Pero eso es bonito, o sea, el cameo lo que tiene de bonito es que generalmente es una presencia conocida, generalmente es una presencia que vas a decir, ay, lo vi o lo pensé, se parecía a Steven Spielberg, no, pues es Steven Spielberg. Y luego algunos cameos que son completamente accidentales. Hay un famoso documental, está en YouTube el pedacito, de un señor que está haciendo un documental sobre la ciudad de Los Ángeles y va grabando con su celular y de repente pasa George Lucas atrás y entra a una tienda, ¿no? Pero entonces ahora el documental es famoso porque sale George Lucas, claro. Que ni se enteró, pues él nada más cruza. Pero pues imagínate que estamos haciendo el podcast y de repente de las puertas misteriosas saliera, no sé, Winona Ryder. No, te robaría tu bolsa, ¿no? Aguas con tu bolsa, cuidado. No, si alguien que nos caiga muy bien y muy padre, pero a mí también. Cleptómana, pero nos cae bien. Pero buena. Es buena y buena actriz. Sigue siendo buena actriz, pero pues no sé, de repente, no sé, que saliera por aquí Carlos Fuentes o alguien así, ¿no? Por ejemplo, muchas películas, esa no se nos puede ir y ya juro que con esto termino. Hay una película del concurso de cine experimental del 64 que es En este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac, con guión de García Márquez y de Emilio García Riera. Esa es la película de trivia del cine mexicano. ¿Por qué? Porque la historia es muy, muy, muy ligerita. Un cuate que por pura flojera y pura ociosidad se roba las únicas bolas de billar del pueblo con las que se entretenía el pueblo y provoca una tragedia mayúscula. Claro. Bueno, el que se las roba es Julián Pastor, jovencísimo. Pero de pronto llegas al bar donde estaba el billar y entran los parroquianos del bar, Carlos Monsiváis, Juan Rulfo, Abel Quesada, José Luis Cuevas. De repente van a misa porque pues iba a rezar el padre, porque los ladrones no pueden no estar sin castigo. El padre es Luis Buñuel. La cámara se mueve hacia atrás y de repente una de las feligresas es Leonora Carrington. Van al cine, el que reparte los boletos del cine es Gabriel García Márquez. Entonces, esa película es preciosa. A todos pues porque ellos? Todos eran cuates, todos eran banda. O sea, todos eran banda. Una cascarita a mi la filmó Alberto Isaac en Colima, en su natal Colima, y todos fueron a caerle al happening. Entonces los ves y esa película es maravillosa por eso. O sea, Juan Rulfo jugando billar, José Luis Cuevas jugando billar, Buñuel de sacerdote dando un sermón.
¿no? Entonces, bueno, esos son los cameos preciosos y el cine está lleno de ellos, ¿no? Y son muy bonitos cuando uno los identifica, cuando uno dice, ese cuate es, ¿no? O que son los personajes reales, en fin. Búsquenlos, escríbanos, compártanlos si encuentran alguno más que les guste y que no hayamos mencionado. Pero bueno, hay de todos los niveles, desde los que hacía Hitchcock maravillosos, hasta ya tener a Marshall McLuhan para que le diga a un cuate que es un asco. Eso no es el mito, eso no es el mito. No, está precioso. Pues acabamos, Cris. Nos vamos, José Antonio Valdés Peña. Cristina Urias, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias. Esto es El Cine que nos une. Véannos, recomiéndennos, compártanos, contéstenos, suscríbanse, comuníquense con nosotros a través de aquí, suscríbanse, denle like y pues nos vemos la próxima semana en este podcast que hacemos con mucho cariño desde el Forest Café aquí en La Quemada, en la colonia Narvarte, un lugar sabrosísimo para pasarla increíble, como nosotros la pasamos haciendo este podcast con mucho cariño para todos ustedes. Así es, gracias. Gracias, nos vemos. Bye. Tarea para los 90. Sir Anthony, ¿en serio? Claro. Es que nunca fue joven, o sea, nunca lo viste joven. Nunca fue joven. Wow, no, o sea, cuando se hizo famoso con Hannibal Lecter, él ya tiene casi 60. Se ven con eso. La fotografía está maravillosa y el El cine que nos une.